Semana en Vivo continúa entrevistando a varios de los precandidatos a la presidencia de la República. El turno ahora es para Sergio Fajardo, quien se ha desempeñado como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. En las elecciones de 2010 hizo parte de la Ola Verde como fórmula vicepresidencial de Antanas Medios. Fajardo también está recogiendo firmas para inscribir su candidatura presidencial por el movimiento Compromiso Ciudadano por Colombia y está en conversaciones para conformar una coalición con los precandidatos de la Alianza Verde, los senadores Claudia López y Antonio Navarro, y el candidato del Polo, el senador Jorge Robledo. Semana en Vivo, lo entrevista. Bienvenidos a Semana en Vivo. Tengo el placer de volverlo a ver. Aquí, qué gusto, en la misma silla. Sergio, no, es una silla mejor, mucho mejor. Pero digamos al mismo sitio. Quiero decirle, la silla, estamos estrenando silla, o sea que es... De todas formas, bienvenido a Semana en Vivo, doctor Sergio Fajardo, precandidato presidencial. Muchas gracias, María Jimena, me da mucho gusto estar acá con ustedes, contento. Sí, silla nueva. Un poco bajitas, pero no, habíamos tenido problemas. En peor nos hemos visto. Pero bueno, yo, como siempre, quería primero abordar pues tantos temas que tengo entre el tintero, porque hace rato no lo veo, pero así a boca de jarro, como dicen, quería preguntarle, para salir de ese tema, ¿cómo ve la decisión de que todo el mundo ahora, todos los precandidatos quieren salir por firmas? Cosa que usted también está haciendo. Sí, pero... Por ejemplo, el caso de Germán Vargas. Yo no... Para que nos ubiquemos para esta entrevista, que vamos a tener una buena conversación, yo no me preocupo por Germán Vargas, yo me preocupo por qué estamos recogiendo nosotros firmas. Y nosotros empezamos hace 18 años en Medellín a hacer política, enfrentado a las maquinarias más poderosas, a pie, como un movimiento cívico independiente. Y ese es el camino que hemos recorrido durante todos estos años. De hecho, en el 2009, nosotros recogimos firmas con nuestro movimiento Compromiso Ciudadano para presentar mi candidatura presidencial. Presentamos una lista al Senado por firmas con el objeto de conseguir la personería jurídica y convertirnos y tener la personería jurídica. No lo logramos. Entonces, nosotros hemos seguido por ese camino. Entonces, estamos pendientes de que en el contexto de la reforma política que se tramita en el Congreso, siguiendo los acuerdos de paz, iban a poner las condiciones para que movimientos y organizaciones pudieran conseguir su personería jurídica de manera gradual. Entonces nosotros siempre hemos sido independientes, siempre hemos estado en la calle, buscamos las firmas y seguimos avanzando, pero esa reforma no se ha dado. Entonces este es nuestro camino y no... Yo se lo pregunto porque hay muchas personas que dicen, hombre, yo entendemos, por ejemplo, mucha gente que está en desacuerdo con el partido se va a firmas. O porque no encuentran espacio en la colectividad que van y quieren cambiar. Eso se entiende, pero usted que ya ha hecho política hace mucho tiempo, pues lo más lógico es que tenga un partido. ¿Y usted va en pos de eso? Eso es lo que hemos venido haciendo, por eso en el 2009 presentamos una lista al Senado. El esquema es, si usted saca... obtiene una curul en el Senado, tiene derecho a la personería jurídica. No alcanzamos ese umbral y no lo pudimos obtener y seguimos avanzando. Y aquí, si nos hubiera permitido, en el marco de la reforma política, como se debe dar, está en el Congreso, que se puede conseguir o una personería jurídica... Para hacer movimientos. Para hacer un movimiento con esa personería, pues nosotros lo hubiéramos hecho, pero no se puede. Entonces estamos recogiendo las firmas para presentar mi candidatura, que representa lo que hemos construido nosotros durante estos 18 años de política, y seguimos exactamente por el mismo camino que hemos venido recorriendo desde que empezamos, independientes, alternativos, por fuera de la estructura política tradicional y por un sello propio. Sergio, ¿y quién es la persona o el grupo con el que usted está trabajando y el que lo acompaña en este movimiento que no hemos podido normalizar, digámoslo así, por cuenta de las normas políticas? ¿Quiénes son? ¿Qué personas están con usted trabajando y en qué temas, por ejemplo? Mire, lo que nosotros hemos hecho, y quiero ser reiterativo, es que nosotros llevamos 18 años. Yo he gobernado. O sea, no es... Yo fui alcalde de Medellín en enero del 2004. Nosotros participamos en elecciones en el año 2000. Yo fui el candidato. No ganamos, primera vez que participábamos en política, continuamos, ganamos las elecciones en el 2003, barrida, primera vez que un independiente llegaba al poder en Medellín, gobernamos en la
alcaldía de Medellín, sacamos las mejores notas. Después, a continuación, vino Alonso Salazar de nuestro movimiento, que fue alcalde de Medellín. Yo participé en la campaña presidencial del 2008 al 2010, conseguimos firmas para presentar mi candidatura, construimos nuestra propuesta, presentamos la lista al Congreso, no obtuvimos la curul, nos juntamos entonces con Antanas Mocus, que fue el llamado fenómeno de la ola verde, y yo acepté ser candidato vicepresidencial. Pusimos toda nuestra propuesta, participamos de nuevo en política, ganamos las elecciones para la gobernación de Antioquia. Yo fui el gobernador de Antioquia y con todo el orgullo sacamos las mejores notas y aquí vamos. O sea, nosotros hemos recorrido. Lo que tenemos es personas que han trabajado con nosotros en las diferentes instancias, hemos hecho política, estamos recorriendo el país, tenemos personas por todo el país, ciudadanos, personas, un gran número de jóvenes que entran a la política convencidos de que se puede hacer de una manera diferente. Entonces es una historia muy rica. Y, por ejemplo, lo pregunto porque pues, mucha gente quiere saber quién es como su primer, ¿cómo se llama eso? El primer círculo, el primer anillo de colaboradores y de asesores que trabajan con usted y que serían en un eventual triunfo suyo las personas que estarían cerca a usted. Sí. Nosotros no tenemos esas categorías en este momento. Yo converso con muchas personas y hay muchas personas de diferentes filiaciones en diferentes instancias que participan con nosotros. Estamos construyendo nuestra propuesta, venimos desarrollando los temas para presentarle la propuesta. Como les digo, nosotros ya tenemos un recorrido muy grande. O sea, nosotros sabemos qué es gobernar, qué es estar en el territorio. Nosotros sabemos, yo sé que es una vereda, que es una vía terciaria para conectar con un corregimiento, qué significa una comunidad campesina. Nosotros hemos pasado por todas esas instancias. Ahora, la manera como vamos estructurando nuestro trabajo son muchas personas con las que estamos conversando, estamos construyendo nuestra propuesta y en este momento estamos consiguiendo las firmas. Por ejemplo, la primera parte de la propuesta que nosotros vamos a presentar y estamos en un momento que todavía no corresponde, porque es que es muy temprano. Está muy temprano, todo esto está precipitado, como si las elecciones fueran a ser... Pero lo precipitaron la cantidad de personas que se van a presentar por firmas, claro. Yo creo que desde antes de que estuvieran tantas personas presentándose por firmas ya había una especie de urgencia y un afán muy grande, porque es que como tuvimos el plebiscito, eso fue una elección que no existía antes, entonces fue una elección previa a esta campaña, precipitó las cosas, se polarizó el país, entonces, en fin, aquí vamos nosotros, construyendo, tenemos muy buen conocimiento, hemos aprendido muchísimo, tenemos las personas, pero en este momento estamos consiguiendo firmas y este es el camino que estamos recorriendo. Y la propuesta que usted está haciendo tiene como puntal ¿cuál tema o varios temas? Los de siempre. ¿Cuáles? Desde que empezamos a participar en política hace 18 años. Corrupción vamos por este camino. y educación. Lucha contra la corrupción sí. Y la propuesta de educación como motor de la transformación. Y eso significa qué páginas pasamos nosotros, la de la violencia y la ilegalidad, de qué manera somos capaces de reconciliarnos en el terreno de las confrontaciones que tenemos y escribir una página nueva que es la página de la esperanza, donde le apostamos a la dignidad de las personas, a las capacidades de las personas, al respeto y al reconocimiento, y eso es lo que nosotros hemos construido. Seguimos por el mismo camino, por el mismo eje. Tú lo dices muy bien. La supersíntesis, póngale dos palabras: educación más legalidad igual oportunidades. Es una ecuación muy sencilla y esa es una supersíntesis de nuestro trabajo. Yo me encontré buscando frases suyas en Google, casi manuscrito que usted hace sobre el tema de la corrupción, y pone unos puntos y unas premisas sobre en qué basa usted la lucha contra la corrupción. Y por ejemplo, la primera es, dice usted que la verdad y la decencia, dice, siempre salen adelante. Aunque a veces se demoren. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Esa es una forma de comunicarse con la gente. No es necesariamente la frase para ejemplificar la lucha contra la corrupción. Ahora te explico. Sí, son varias. Pero esa es una frase que marca un principio y una forma de relacionarse con la política y lo público. Estamos en tiempos donde se dice cualquier mentira, donde la agresión es permanente como forma de la política, y a mí me preguntan, bueno, pero entonces ¿cómo hacemos? Están diciendo esto, entonces me dicen narcotraficante, paramilitar, guerrillero, corrupto, de todo tipo de cosas. Y yo siempre digo, no se preocupe por estar respondiendo por todo ese tipo de cosas, que la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren. Mi visión
dentro de todo esto, una forma gráfica para señalárselo. Vamos para allá, nosotros vamos en esa dirección. ¿Y qué es lo que pasa en este mundo? Por acá sale alguien, insulta, por acá sale alguien y dice otra cosa. Y entonces la tentación, la trampa que está entendiendo es vaya a responder. Entonces si usted se queda respondiendo, se queda dando vueltas acá, es que nosotros vamos para allá. Mantenga claro el rumbo, mantenga siempre en sus manos los principios que lo orientan para tomar las decisiones en la vida y sea coherente y consistente y llega. Entonces tiene que ver con todo eso. Con eso, y por eso es que a usted le dicen mucho, no sé cómo sacar esta música que tengo aquí en el celular porque se me trabó, pero en fin, vamos a hacer esta entrevista con esta música. Hacemos. Usted ha dicho que, oyéndolo, o sea, esa es su fórmula, o esa es su manera de evitar caer en esta polarización. Porque a usted, por ejemplo, se le critica por lo contrario, que es que no tiene posiciones, que es que claro, no tiene, no se sabe si es una cosa o la otra. Esa decisión suya de no meterse en el juego, digamos, del ping-pong político y de una polarización muy fuerte, es una decisión que le ayuda a preservar su independencia y hacer políticas. Es una forma. Explíquemelo, porque, sí, porque hay mucha gente que piensa que es una manera también de no a decir las cosas. Sí, claro, yo he oído eso. Y me falta valentía y entonces no tengo pantalones. Yo he oído de todo ese tipo de cosas. Y siempre digo, si la valentía es estar insultando al uno o al otro, o estar hablando de Vargas, porque la primera pregunta, ¿qué piensa de Vargas? Yo no tengo nada que decir sobre Vargas, él hará su campaña y en el momento que corresponda, pues tendremos la confrontación que corresponde y las personas verán, yo no estoy hablando ni de Vargas, ni de Uribe, ni del uno, ni del otro, es una forma de entender la política, es una forma de comportarse, es una forma de avanzar, de construir y no personalizar, no convertir en esa confrontación que es un espectáculo. Yo no le grito a nadie, yo nunca, una anécdota, yo siempre fui el menor del salón. A mí nunca me dieron un golpe y yo nunca le di un golpe a nadie, ni le voy a dar a la edad que tengo. Entonces es una forma de ser, una forma de entender la política, una forma de relacionarnos que está por fuera de eso, donde el valiente es el que insulta, el que agrede, el que le dice aquí está esta raya y ve a ver si se va a pasar o no. Eso no soy yo. Yo soy muy diferente como persona y en términos políticos, como soy como persona, así se traduce la manera de actuar. Entonces, yo no me preocupo porque me digan eso, no tengo ningún problema en enfrentar y dar los argumentos y dar las razones, pero no me voy a ir hablando del uno, del otro, descalificando, ni advierto, y no es off the record, ni que cuando no están las cámaras o cuando no está la gente digo otra cosa, lo mismo en público y en privado. Yo no voy a una reunión donde no se pueda saber que yo estuve y lo que yo dije se pueda repetir. Es una forma de ser, entender, y esa es la que le estamos ofreciendo a este país, entre otras para romper con esa polarización. También dice usted que la corrupción es una empresa criminal que más difícil de combatir que las guerrillas y las bandas criminales. Sí. Eso es una... Esa es una frase mía y es mi convicción. Y digamos que yo tendría que decir, mire lo que está pasando. Suficiente ilustración para corroborar esa frase. La corrupción es un cáncer que tiene esta sociedad, que está permeando todos los sectores de la sociedad y que afortunadamente se está viendo, porque eso lo escribí yo antes de que pasaran todos estos escándalos. Años. Pero pues por lo menos 3, 4 años esa frase y la he puesto muchas veces en el Twitter, que es una forma de comunicarnos. Y fíjese usted lo que está pasando en nuestro país, la forma como están apareciendo una cantidad de casos que le dan sentido a esa frase que yo conozco desde hace mucho tiempo, porque detrás de todo esto hay unas apariencias, unos engaños, cómo van permeando las diferentes instituciones de la sociedad en general y del Estado en particular. Y por eso es que hoy en Colombia hay una indignación profunda en todas las esquinas de Colombia, hay un malestar muy grande con esa corrupción. Pero eso es lo que yo pienso y repito, desafortunadamente para Colombia, esa frase es cierta. Y afortunadamente lo estamos viendo. Es doloroso, porque lo que pase que el fiscal anticorrupción sea capturado por corrupto, ¿se imagina el mensaje para una sociedad? Y que 3
expresidentes de la Corte Suprema de Justicia estaban haciendo parte de una empresa criminal. Eso es una empresa criminal. Y fíjese con quién se relacionan y de qué manera, pues es un dolor para una sociedad, el costo que estamos pagando nosotros en Colombia hoy y lo que nos falta por recuperar la confianza, que es lo que se está perdiendo, que es la mayor riqueza que puede tener una sociedad. También digo en todas partes, los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad y es en quienes menos confía la ciudadanía hoy. Eso es una paradoja, es una contradicción muy grande, es muy costosa y en esas estamos hoy en Colombia. Esa frase es cierta y está ilustrada con todo lo que nos está pasando. Dice también usted, los corruptos a quienes tienen precio se le encuentra. Sí. Eso es como un dicho. Sí, pues ese lo escribí yo así, pero tiene su origen. Si las cosas tienen precio, si tienen precio, es que alguien le llega a encontrar el precio. Explico de una manera muy sencilla. Hay personas que dicen, por ejemplo, pues se habla de la corrupción y habitualmente muchas veces se asocia con decir, la gente que tiene necesidades le pagan porque tiene necesidades. Y nosotros lo que hemos visto es que el problema no es de necesidades, sino de el valor ético de las personas. Y hemos visto muchas personas que, por supuesto, por $1 millón de pesos no moverían una pestaña, pero cuando es en dólares, ya sí, tienen precio. Lo que pasa es que era un poco más alto. Entonces, tiene que ver con eso. Y yo voy a hacer una afirmación dentro de las frases que estás leyendo, que las he escrito yo personalmente, y es el problema en Colombia del tema de la corrupción es ético. Es de qué manera nos comportamos las personas. No de normas, estamos hablando de eso ahorita, no de normas. ¿Tú no crees que es necesario una reforma a la justicia? Seguro que sí. Las normas las necesitamos, pero cuando uno va a resolver un problema, para eso sirven las matemáticas, entre otras, identifique la base del problema. Hay una trampa colombiana, nosotros somos colombianos, y es, aquí creemos que para todo problema con una nueva ley resolvemos el problema, y eso es falso. Las leyes se necesitan y se pueden mejorar la ley 80 y todas las leyes de contratación que tenemos en este país, pero el problema es ético, profundamente ético, de quiénes llegan y cómo gobiernan y de qué manera hacen las cosas. Entonces nos quedamos hablando de las leyes y ustedes van a ver a los más corruptos de los corruptos encabezando la lucha contra la corrupción. Y van a sacar y le dicen, mira, aquí tengo la fórmula. Lo que hay que hacer es, la puerta giratoria es esto y esto y esto. Entonces, de esta manera tenemos un pliego único y se evitan los carteles de la contratación. Con estas reglas se disminuye la contratación directa, etcétera, etcétera, y nos la presenta como la solución. Los que no cumplieron la que está hoy vigente, porque hoy tenemos leyes, ese es el esquema colombiano. Entonces nos estamos distrayendo y el problema es ético. Si quieres, paso a explicar de la manera más sencilla la forma para luchar contra la corrupción. Pero antes de eso, por ejemplo, estamos hablando del tema ético. Usted, antes de que nos diga hacia dónde es realmente que va esta estrategia, en el tema hoy de la justicia, por ejemplo, que es un tema yo creo que sistémico, no es un tema de uno o dos, es un tema ya sistémico. ¿Cómo podría usted, si es presidente de este país, depurar, digámoslo así, en el terreno ético, el gran problema de corrupción que vive hoy la justicia? ¿Cuáles serían sus planteamientos? En Colombia, y lo simplifico y ha sido parte de la discusión hoy durante el día, en Colombia el gobierno del presidente Santos intentó 2 veces la reforma a la justicia y fallida. No vale la pena discutir sobre por qué falló o no, pero está claro que fue una reforma fallida. Todos estos casos de corrupción, y fíjese que todo esto es nuevo, es que si no hubieran aparecido estos casos no estábamos hablando de muchas de las cosas que estamos hablando hoy, que tienen que ver con Odebrecht, Brasil, los Estados Unidos y llega a Colombia. Por fortuna pasó esto, repito, doloroso para nuestra sociedad, pero por fortuna pasó esto. Entonces, está claro que en el sistema de justicia hay un cáncer muy grande. No todas las personas, porque también caemos en la generalización, y yo siempre me tomo el trabajo de decir, dentro de todo ese mundo, y a mí me ha tocado pasar por los organismos de control, por los órganos de justicia, fiscalía, procuraduría, como gobernante, respondiendo por todo lo que yo tengo que hacer como gobernante, y tengo que responder, y tengo que añadir que hay gente muy valiosa dentro de toda esa estructura. Pero dicho esto, pues tenemos este problema y tiene que ver fundamentalmente con el clientelismo que entra al mundo de la justicia, al manejo del Estado. Entonces no hay separación de poderes y unos eligen los unos y a los otros y tienen intereses en cada elección a quién están poniendo como una ficha. Esa es la perversión
Y me explico, y el ejemplo más sencillo es lo que estaba pasando con el fiscal anticorrupción. Fiscal anticorrupción, asociado con unos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y con otro abogado que iba al lado, hablaban con alguien que tenía interés para que le trabajaran su caso. Entonces, esa es la forma como los corruptos tienen que permear la justicia, porque necesitan la impunidad. Entonces tenían el negocio para que le va a colaborar con para que a usted no le pase nada. Esa es la trampa, y tiene que ver quiénes están en ese poder, cómo se relacionan con unos con los otros, qué fichas ponen en las diferentes instituciones del Estado en general, en particular los órganos de justicia. Ese es un punto fundamental. ¿Y usted qué propondría ahí? Pues separarlos, lo más elemental de todos. Es que ningún juez tiene que ver con ninguna elección de ninguna persona. Sin necesidad de estudiar mucho derecho y sin muchas cosas. Y para eso toca hacer un acto legislativo. Ese es parte del problema y de la discusión. Vuelve usted a enredar en una eventual reforma que vuelve a parecerse cada vez más a orangután. Y estamos en un problema muy serio, pues porque este malestar que tiene Colombia hoy, una Colombia que está desesperanzada, con una desconfianza muy profunda, donde no se cree en nada, que es fatal para una sociedad, donde las instituciones no son respetadas por la ciudadanía, y nosotros tenemos que hacer esa reforma a la justicia. Y corresponde tramitarla en el contexto del Congreso de la República. Este Congreso no la hizo ni la va a hacer. Vienen unas elecciones. Primer punto, tenemos que cambiar a un muy buen número de los congresistas que están hoy ahora allá. Y eso es votando. Si nosotros no participamos, si no votamos, van a seguir las mismas personas y no va a cambiar lo que nosotros tenemos hoy como sociedad. Primer punto. Ahora, en el momento en que se produzca la próxima elección y nosotros llegar a la presidencia, vamos a hacer la expresión de una ciudadanía que manifiesta en las urnas, en particular el descontento con la corrupción y la crisis de confianza que tiene el país. Y lo primero sería presentarle a ese Congreso de la República una reforma a la justicia que tenemos que elaborar con todo el rigor. Ha habido fallidas, algunas ideas interesantes, la tenemos que presentar y decimos, esta es. Y a ese Congreso de la República... ¿Y usted no negociaría con nadie? Con nadie, como no hemos negociado nunca. Pero con todos hablaríamos. Negociar en el sentido, a cambio de un voto por esto, a usted le toca esto, no. Vamos a negociar. ¿No metería los micos que están metiendo cada vez que se presenta una reforma? Por supuesto que no. Pero yo creo que quienes están en el Congreso, de hecho quienes están en la política, yo creo que hoy ya tienen muy claro el mensaje de lo que está pensando la ciudadanía. Nos tomó muchos años para llegar a esta situación. Es que la corrupción, por supuesto, no empezó ayer. Nosotros, el primer volante que empezamos a entregar en Medellín era contra la corrupción y la politiquería. Estoy hablando de hace 18 años. Y hoy estamos en el punto máximo. Eso mismo decía Uribe, ¿se acuerda? Cuando se hizo esa era la frase que él tenía cuando fue a hacer la consulta que después perdió. Pues yo no lo recuerdo, pero el camino nuestro y el de Uribe es muy diferente, porque nosotros empezamos a participar en política hace 18 años, pero contra la corrupción y la politiquería, lo puede decir Uribe o el que sea, y esa es la batalla. Una palabra un poco más sofisticada que politiquería es clientelismo, ¿cierto? Y ese es el punto fundamental. Ahora, ese Congreso tendrá que entender, a lo mejor no entiende, y entonces hay una discusión latente, y es sobre la posibilidad de tener una asamblea constituyente. A eso le iba a preguntar, o sea que usted sí cree en la posibilidad de una asamblea constituyente, que vamos para allá. En primera instancia, no. Bueno. Porque una asamblea constituyente, y acabo de leer unas declaraciones del procurador Fernando Carrillo, que tuvo que ver con la asamblea constituyente del 91, dice, esto es un salto al vacío. Abrir la puerta de una constituyente es poner el país en un estado de fragilidad muy grande, con el malestar que hay hoy, con toda la debilidad que tiene, con esa desesperanza, con esa desconfianza, con lo que está pasando, sería poner a Colombia a temblar, y ahí puede pasar cualquier cosa. Colombia hay que cuidarla, luchando primero contra la corrupción. ¿Paro? Sí. Listo. Por ahí. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos aquí con Sergio Fajardo.
volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos con Sergio Fajardo, precandidato presidencial, por firmas, por lo demás. Yo quería seguir con el tema de la corrupción, porque hay un hecho que yo creo que es una realidad, y es que, por ejemplo, estábamos hablando del tema de la justicia antes de entrar en su diagnóstico y en su fórmula para luchar contra la corrupción. La corrupción es, usted está diciendo, hablando de lo que está pasando en la justicia, pero también está pasando lo mismo en el tema de las campañas, financiamiento de campañas, que han sido, aparentemente, han recibido de manera ilegal dineros de campañas extranjeros, cosa que también es ilegal, como en el caso de Odebrecht, que van siempre a un Consejo Nacional Electoral que pues, no puede investigar, entonces mueren esas investigaciones. Usted, por ejemplo, que ha trabajado tanto la corrupción, ¿cómo ve ese tema? Porque en el fondo, la manera de hacer política, usted lo ha dicho, tiene que ver con cómo se hacen las campañas. No tengo la menor duda, y por eso digo que es una empresa criminal más difícil de combatir, que está en todos los espacios del Estado. En todos los espacios del Estado colombiano hay fichas que son funcionales a los corruptos que llegan al poder. Y pues aquí se presentó una reforma política en el contexto del acuerdo de paz. Se planteó una corte electoral. Y es una corte electoral. Aquí nos sobran las propuestas. Aquí ha habido la misión tributaria, ya viene la misión del gasto, está la misión rural. O sea, aquí hay gente inteligente, capaz de decir cómo deben ser las cosas. Hay muchas, y en el mejor sentido. El problema es que cuando llega a donde se tienen que tomar las decisiones, no las toman ni las van a tomar. Fundamentalmente la interacción Gobierno Nacional y Congreso de la República. Ahí está esa caja de Pandora, o esa caja negra, para ser más correcto, que a veces se convierte en caja de Pandora, que pueden pasar muchas cosas, y ahí está la trampa de este país. Pero yo voy a explicar. Entonces, yo quería hacer una observación, María Jimena, ahora cuando terminamos para ir a los comerciales, para comentarles a ustedes. Fíjense en lo que viene para nosotros en Colombia. Viene un periodo muy difícil para la persona que sea presidente, y yo quiero ser presidente. Y es muy difícil por lo siguiente. Primero, va a ser 4 años. Estamos acostumbrados, si ustedes miran, ya no se nos olvidó cómo era esto de 4 años. 2 presidentes de 8 años. Son 16 años, y en muchos términos las mismas personas gobernando el país. El próximo presidente solamente 4 años. Y mire la naturaleza de los problemas que va a enfrentar. 1, reforma pensional. 2, el sistema de salud. La reforma a la justicia. No he hablado una palabra de los acuerdos de paz, y no he dicho la más importante de todas, la educación, para ilustrar. Y son 4 años donde nosotros tenemos que llegar a conducir este país, que va a llegar golpeado, que viene de esta polarización, que yo espero estar equivocado, pero todo luce que va a ser creciente. Entonces, la próxima Colombia va a ser una Colombia muy difícil, y hay que manejarla con mucha sabiduría, entre otras cosas. Esa es una de las razones por la cual yo hablo de reconciliación y de luchar contra la polarización. Entregar este país así para lo que viene va a ser muy difícil. Pero vamos ahora pues a luchar contra la corrupción. Volvamos acá. A mí me gusta explicarlo en estos términos. Pagan para llegar, llegan a robar. La clave de toda la lucha contra la corrupción no están las leyes, las necesitamos, sí. Ya lo dijimos anteriormente. ¿Cómo llegan al poder? ¿De qué manera se ganan las elecciones? Y hay muchas, pero muchas, que son negocios que se hacen, se organizan para comprar unos votos, para ponerle que la persona que tienen acá gane. Y cuando esa persona gane, tiene que retribuir, pagar a la empresa que lo puso allá. ¿Y cómo retribuyen? Puestos, contratos. Y necesitan ¿qué? La impunidad. Eso es todo lo que pasa con la corrupción. Es una forma muy simple de explicarlo. Un voto comprado es un robo asegurado aquí después cuando llegan al poder. Entonces, partiendo de esa forma, ¿cómo enfrentamos la corrupción? Lo primero es en las campañas. Entonces, nosotros lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Nosotros no pagamos un peso por un voto. Suena sencillo. Ni un peso por un voto. No hemos pagado un peso ni vamos a pagar un peso por un voto. Cuando usted llega al poder sin pagar, entonces cuando llega a gobernar no tiene que llegar a entregar por pedazos del Estado, porque cada pedazo del Estado le pertenece a uno de los que invirtió. ¿Y cómo hace usted para hacer campañas sin plata? Porque es que las campañas ahora se hacen con millones de plata. No va a ser eso sin plata. Un hándicap. Sin duda, pero yo quiero hacer una observación. No es sin plata.
En la Constitución colombiana hay unas leyes y dicen cuáles son los topes. Lo que pasa es que hacen trampa. Y entonces los que hacen trampa para llegar, después cuando llegan a gobernar van a robar. ¿O no? Es que esa es la trampa que nos estamos haciendo en Colombia. Entonces, las campañas tienen un tope. Fíjense este hecho tan dramático. Todos los que participamos en una elección tenemos que entregar una rendición de cuentas y decir cuánta plata recibimos, de dónde la recibimos y cómo la invertimos en la campaña. Todos tenemos que entregar esto a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral. Allá están. Hasta el día de hoy, yo no sé cuántos miles de personas hemos entregado. Yo he entregado 3 como candidato y ninguno hasta el día de hoy se ha pasado los topes. Eso significa que en Colombia todo el mundo es legal o aquí hay una gran mentira y ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Qué pasó con la plata de Odebrecht en las campañas? Eso es parte de la discusión, esperemos que se dé la discusión. Lo que nos parece indicar, quiero decir, Odebrecht financió las campañas, nos han informado, del presidente Santos y Oscar Iván Zuluaga. Y nosotros quisiéramos saber qué pasó con eso. Se pasan los topes, porque si usted no pone la plata, lo que registró, primero no podía ser una empresa extranjera, segundo, si la hubieran apuntado, se hubiera pasado los topes, o sea que no podría haber sido elegido, en principio. Ahora, no vamos a saber porque no los van a investigar. ¿Qué estamos viendo nosotros? Por eso yo digo, ¿cómo llega al poder? Porque los que pagan para llegar, llegan a robar. Entonces, no pagamos un peso. Y cuando usted no paga un peso, cuando llega al poder, puede gobernar sin tener que repartir el Estado a los intereses. Voy a dar un ejemplo de moda, desafortunadamente. A mí me gusta, en principio, no estar hablando de las personas. Pero hay una palabra que todo el mundo conoce hoy en Colombia, ñoño. ñoño y musa. Sí, yo no los conozco a ellos y no es un problema personal. Cada uno, ¿cuántos votos puso para la elección presidencial? 150.000 votos cada uno, cerca de 150.000. Son 300.000 con los que se gana una elección. Pusieron para llegar, los pusieron para ganar y después recibieron mermelada y todo lo que nosotros estamos descubriendo ahora. Esa es la corrupción. Y entonces estamos escuchando de Musa, donde dice que lleva tanto tiempo investigado y que él le pagaba a unos para que no lo investigaran. Eso es lo que yo estoy describiendo ahí. Usted entiendo ya su estrategia, pero yo le quería hacer una pregunta. Teniendo en cuenta que para poder cambiar esas cosas, también se necesitan hacer unas nuevas reglas, o por lo menos unas reformas, y tener un apoyo del Congreso. ¿Cómo va a hacer usted, si llega a ser presidente, con un, digamos, sin un partido o un movimiento que todavía está en ciernes y buscando a quién, digamos, qué tipo de colaboración política puede tener en ese momento para poder pasar su agenda pública? Lo voy a explicar. Y ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ni un peso por un voto, ni un puesto, ni un contrato para un congresista. Esa es ya en el poder, ni un puesto, ni un contrato. Explico. Porque además dicen, está loco, no se puede, así no se puede, y es la condición. Entonces voy a hacer un pequeño recuento. Nosotros ganamos la alcaldía de Medellín conmigo de alcalde. Ni un puesto ni un contrato para un solo concejal. Nosotros no hicimos coalición para que nombraran una contralora que nos colaborara, que esa es la forma como empieza la corrupción desde el nivel local. Unas contralorías, no todas, por favor, y me tengo que parar para decir lo que estoy diciendo. Entonces, este es el primer anillo, hablando de anillos que ahora me estaba preguntando. Y estos son los que no miran a los que están acá, hicieron una coalición. Entonces, reparten el gobierno a los que hacen parte de la coalición para que les aprueben la agenda. Y eso se traduce en puestos y contratos dentro de todo esto. Ni un puesto ni un contrato. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Perdón. Yo me sentaba con cada uno de los concejales, con cada uno. Dijimos, ¿usted qué intereses tiene? ¿Qué intereses representa? Usted representa este interés en la ciudad, le interesan estos temas transversales, el tema ambiental, lo que usted quiere y representa en la política. Nosotros tenemos esta propuesta de gobierno. ¿Quiere participar y aportar para ver de qué manera esos intereses que usted tiene pueden hacer parte de nuestro proyecto de ciudad? Si usted quiere participar, con mucho gusto y vamos a discutir y lo vamos a escuchar por sus ideas. Pero no tiene ni un puesto ni un contrato. Aquí no estamos negociando y le voy a dar yo este pedacito de Medellín en ese entonces para que usted nos apoye en la agenda. Ni uno. Pero fíjese lo que estoy diciendo, ni uno. ¿Y de qué manera participamos y cuántos proyectos nos aprobaron? Todos, con la excepción de 2 o 3, pero trabajando con todos y a cada uno de esos concejales reconociéndolo. Y fíjese usted, la mayoría, pues nosotros teníamos 2 de 21, o sea, no era que
podíamos hacer lo que quisiéramos como Macron en Francia. Nosotros teníamos 2 de 21, pero a cada uno lo respetamos. Me había insultado, había dicho lo que quisiera durante la campaña, pero pusimos unas reglas nuevas. Esta es la regla con que nosotros jugamos. Cuando las reglas se respetan, cuando son claras, la mayoría de las personas responden bien. Pasamos a la gobernación de Antioquia. Incluso los ñoños. Estoy seguro que los ñoños, si usted los pone en el terreno que es, la gran mayoría... Qué pena utilizar a... Sí, porque realmente estamos haciendo un poco injustos porque los ñoños son muchos ñoños. Me da pena, pues sí. Yo no quiero, pero pues es la palabra sonora y todo el mundo entiende. Pero la gran mayoría responde bien. A la Asamblea Departamental, Gobernación de Antioquia, lo mismo, ni un puesto ni un contrato. A nadie. No hicimos coalición para que llegara un amigo a colaborarme y gobernamos y nos aprobaron los proyectos. Porque la mayoría de ellos, cuando se sienten respetados y reconocidos, la gran mayoría responde y se puede hacer y nosotros lo hemos hecho. Para el Congreso de la República vamos para lo mismo. Entonces a mí siempre me dicen, no, pero Medellín era muy fácil. Sí, cuando nosotros empezamos hace 18 años a pie, repartiendo volantes enfrentados a esas maquinarias, no era fácil, 0% en todo, y los derrotamos. Después la gobernación, no, bueno, es que Medellín sí, y hemos demostrado, y se puede hacer, y lo vamos a hacer con el Congreso de la República, cuando nosotros lo digamos a los congresistas. Presentando una lista, usted, nosotros además... vamos a ver, ¿van a presentar porque una ahora lista? viene la pregunta que me viene a continuación seguramente, entonces hará parte de toda esa discusión. Sí. Pero ese es el punto, ni un puesto ni un contrato, pero a cada uno le vamos a decir, ustedes congresistas de esta región, de este lugar, ¿qué representan? ¿Su región cómo está acá? ¿De qué manera nosotros podemos trabajar para esto? ¿De qué manera asignamos los recursos públicos? Con gobernaciones, con alcaldías, con las veedurías ciudadanas. Eso se puede hacer. Nosotros lo hacíamos en el nivel departamental. El nivel nacional, por supuesto, es otra dimensión, pero se puede hacer. Lo que nos tenemos que quitar de encima es esa idea de que nosotros dependemos de ellos y tiene que ser así. Y si usted no les da, entonces no pasa. Esa es la pervención. ¿Y cómo se resuelve? Ni un peso por un voto, ni un puesto y un contrato. Y le aseguro que la gran mayoría de esas personas responden porque la gran mayoría son inteligentes y cuando usted les pone las reglas que son. Pero cuando usted sabe que va a negociar y cuánto se va a llevar, pues eso es al mejor postor y a ver qué saca. Se oye muy fácil, ojalá sea así de fácil. No es fácil, llevamos 18 años en política y vamos a ganar esta campaña. Ojalá, estoy diciendo, porque es necesario reformar la manera como se hace la política en Colombia, desde luego. Me parece que usted tiene todo el mérito para hacerlo porque ya lleva 18 años en esto. Mayoría de edad. Ya es mayoría de edad, además de que es un gran maestro, por lo menos el que a mí me tocó, en matemáticas. Claro. Yo soy un profesor y sigo siendo un profesor. Exacto, pero antes de meternos en esa parte, yo quería, obviamente, la pregunta del millón es, primero, ¿cómo va a ser esa lista? Porque usted dice que hay que cambiar ese Congreso, que en el 2018 vamos a tener los colombianos que votar por unas personas distintas, pero también, si no hay una lista con personas distintas, pues volverán los mismos de siempre al Congreso. Sí. ¿Cuál es la propuesta suya para esa lista que usted piensa que puede integrar y cómo es ese tema de la coalición que inicialmente se ha planteado en los medios de comunicación con Claudia López o con Humberto de la Calle? A ver, organicémonos. No es organizar. De una vez metémonos todos. Listo. Vamos con calma. A ver. Nosotros... Estoy hablando de Compromiso Ciudadano, el movimiento que yo lidero, que hemos recorrido todo el país y ahí aprovecho para saludarlos a todos en toda Colombia. Somos tendencia nacional. Ya. Me parece muy bien. Ahora, entonces, hemos tenido conversaciones con Antonio Navarro y Claudia López de la Alianza Verde y con Jorge Robledo del Polo Democrático. Tenemos un punto en común, punto de partida. La lucha contra la corrupción y el clientelismo. Esos van pegados. Si usted no pone clientelismo, no hay lucha contra la corrupción. De eso, pues, no nos engañemos. Ahora, entonces, en ese contexto, tenemos y estamos trabajando a través de personas que están discutiendo todo esto, de qué manera nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo para presentarle al país una propuesta que le digamos, mire, esto es lo que nosotros somos, esto es lo que pretendemos, vamos a gobernar a Colombia, le tenemos que decir con toda la seriedad y el rigor de qué manera entendemos a Colombia y a dónde queremos ir. Y en el contexto de esas negociaciones, en el buen sentido de la palabra negociación, de encontrar puntos de acuerdo. Tenemos muchas diferencias en muchos temas, pero pues el esfuerzo tiene las diferencias a ver si encuentran un terreno en común que le podemos presentar a nuestro país. Ahí se tienen que discutir los mecanismos de selección de candidato
para la presidencia y dentro de ese contexto, cómo serían las listas para el Congreso. Es ahí donde se tiene que discutir, donde se tienen que buscar las alternativas. Y yo he sido muy respetuoso, en el mismo estilo que hablamos desde el comienzo. Sí. Es ahí donde estamos discutiendo, es ahí donde tratamos los temas. Entonces, ahí vamos, estamos avanzando, se está discutiendo. Yo espero que consolidemos la alianza. ¿Usted es consciente que solo ni usted, ni Germán, ni... es difícil que lleguen? Sí, claro, está claro. No, Germán, no le digo, o Humberto o Claudia, no pueden solos. Yo estoy de acuerdo. Por el tema de la cantidad de candidatos y de diferentes opciones que están presentándose en la... Es cierto, y aquí estamos haciendo un esfuerzo. Yo espero que el esfuerzo termine bien y que seamos capaces de decirle a Colombia, mire, esta es la propuesta que nosotros tenemos para el país. Y está bien, y eso es parte de la política, discutir, encontrar acuerdos. Usted tiene una posición, le cuento a manera de anécdota. Sí. Yo creo que si alguien votó siempre en contra de nosotros en la alcaldía de Medellín y en la gobernación de Antioquia, fueron los del Polo Democrático. Con los mismos que estamos hablando con Jorge Robledo, con quien yo no había hablado nunca en la vida. Y le voy a poner, para ponerle más, como dice un amigo, picante a la cosa. ¿Sabe cuál era el término que siempre utilizaban conmigo? Neoliberal, que era pues el insulto. Pero estamos hablando, y Robledo es una persona seria, y estamos en un contexto serio, a ver si somos capaces de encontrar un terreno. Pero tenemos diferencias. Ese es el reto de la política, entender la dimensión de la tarea que tenemos enfrente, y pues yo espero que dentro de muy poco tiempo le estemos diciendo al país, esta es la alianza que nosotros proponemos, esta sería una forma de participar en el Congreso, esta es una propuesta que transforma la política en el país y que está preparada para gobernar, para romper con la polarización, y ese país tan difícil que vamos a tener en 4 años, los próximos 4 años, en el próximo periodo, pues nosotros lo podemos conducir. Bueno, espero que esa noticia sea pronto, porque esta campaña comenzó bastante antes de lo que se imaginaba. Bueno, la canción va despacito, vamos despacito, pero con buena letra, despacio con buena letra. Una de las temas que han sido muy importantes a lo largo de su trayectoria política es la educación. Usted es profesor, maestro de matemáticas, quienes lo conocimos en la Universidad de los Andes, así era en esa época. Esa dimensión educación, que yo creo que es muy importante, quisiera que me lo abordara en 2 minutos y nos queda lo último porque no pudimos más, porque nos acabó el tiempo. Todo el tema de la implementación de los acuerdos, ¿qué va a pasar con eso si usted llega a ser presidente de este país? ¿Cuánto nos queda? Porque... Pues quedan 5 minutos. Bueno, cuando yo hablo de educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. La palabra educación, yo no puedo repetir todas esas palabras cada vez que hablo de educación, pero es el terreno de las capacidades de las personas y donde desarrollamos nuestras capacidades y nos transformamos. Cuando nosotros decimos, y lo hemos hecho, Medellín la más educada, Antioquia la más educada, era la expresión que utilizaba para decirle a la sociedad, vamos a apostarle a estos elementos para transformarnos como sociedad. Venimos en una sociedad que ha tenido como protagonistas a guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Hemos estado en el terreno de la destrucción de la violencia y en el terreno del robo de la corrupción. Nosotros queremos pasar esas páginas, queremos cambiar de protagonistas, y los protagonistas que nosotros queremos exaltar para construir una página diferente en Colombia, escribir una página distinta, con unas manos diferentes. Estoy hablando de educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. El reto político entonces pasa, evitamos que se regresen estos fenómenos y empezamos a escribir de una manera diferente. El punto es cómo convertimos estos temas en parte de la vida diaria de nosotros. ¿Cómo hacemos para explicarle a cada persona en Colombia, por ejemplo, y doy un salto grande porque el tiempo es muy corto y tendremos oportunidad de otra entrevista de esta naturaleza más adelante. Por ejemplo, ¿cómo le explicamos a Colombia que el proyecto de cultura ciudadana, de la convivencia y de la legalidad hacen parte del proyecto de educación de nuestro país? La educación no es solamente el colegio, sino las relaciones que tenemos entre nosotros, donde nos transformamos como personas y vamos adquiriendo, aprendiendo para seguir avanzando. Entonces, por ejemplo, ese es un proyecto de educación de nuestro país. ¿De qué manera nosotros le explicamos a Colombia el reto que tenemos
para construir a partir de las maestras y de los maestros, y digo maestras y maestros, la dignidad de la educación, porque ellos van a ser los nuevos protagonistas. Ahora siempre eran guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos, y vamos a construir una sociedad donde empiezan, los primeros protagonistas de Colombia son las maestras y los maestros, y empieza por la dignidad de ellos. ¿Y qué tiene que ver con la infraestructura? ¿Y cómo llegamos con la educación pública por todos los rincones de Colombia? ¿Cómo vamos ocupando todos los espacios donde está la violencia, esta violencia, por ejemplo, sobre todo la calidad, para ¿no? llegar? Pero la calidad empieza desde la dignidad, porque en Colombia se ha cometido un atropello muy grande, y lo digo de esta manera. Habitualmente hay un mundo de expertos que dice, el problema de la calidad de la educación en Colombia es que las maestras y los maestros son muy malos. Y entonces en Finlandia queremos ser como Finlandia, donde la carrera más apetecida en Finlandia es ser maestro. Es la menos apetecida en Colombia. Entonces se juzga a nuestros maestros como si estuviéramos en Finlandia. Yo he dicho y digo y repito, y ahí es un reto que nosotros tenemos en Colombia, todas las maestras y maestros de Colombia son buenos, pero todos podemos mejorar. Y vamos a cambiar de decirle que son los más malos de los malos, sino a decirles, son buenos todos y vamos a mejorar. Y empezamos a contarle a esta sociedad una historia diferente a partir de estas personas. Proceso de paz, el acuerdo de paz, ¿usted cree que va a terminar, o sea, el próximo presidente va a tener todo un desafío muy grande, porque va a tener que prácticamente recibir un proceso en una situación, o un acuerdo en una situación un poco complicada, porque la mayoría de las partes más importantes de las reformas no van a estar implementadas? ¿Usted cómo lo ve? Nosotros estamos a favor del acuerdo, yo estoy a favor del acuerdo, primera observación. Ahora vamos a recibir un proceso maltrecho, empezando desde el comienzo, y es donde no se hizo la pedagogía para la paz en Colombia. A nosotros no se nos explicó por qué construir la paz era un proyecto para transformar esta sociedad. ¿Por qué si nosotros avanzamos en la paz podemos escribir esta otra página, la del talento en Colombia, de la inteligencia, de la capacidad de nosotros? No se nos explicó. Y esa es una falla muy grande, por eso se perdió el plebiscito, porque no se explicó. Y ahora estamos pasando de los acuerdos, 300 páginas, 4 años sin la pedagogía, a las leyes en el Congreso de la República. Y seguimos sin la pedagogía. Y están pasando muchas cosas allá que después tienen que ocurrir en el territorio. Pero yo quiero hacer una señal de alarma. Al próximo gobierno le toca en el territorio, fundamentalmente en el territorio, cómo se construye, cómo somos capaces nosotros de trabajar con las comunidades de campesinos en sitios remotos para integrarlos a esta sociedad. ¿Cómo vamos a llegar con la educación, con la ciencia, con la tecnología, por ejemplo, para el desarrollo rural? ¿Cómo vamos a avanzar en la reconciliación en un país que está herido? Colombia está herida, desafortunadamente para nosotros. Esa pedagogía que no se hizo nos va a tocar irla haciendo sobre la marcha, pero gobernar significa priorizar a dónde vamos a llegar, de qué manera vamos a llegar, en qué territorios vamos a empezar primero, qué recursos tenemos, cómo garantizamos que los recursos para el proceso de paz no se los van a robar los mismos que han robado antes y van a tener más plata para robar. Es un reto muy grande. Y mi preocupación, y con esto termino, en medio de la velocidad que tengo que hablar en este momento, pero sí, termino con esto. Pero ojo, que lo que está pasando en este momento es muy grave. Lo que está pasando en esos campamentos, hablo sí, de la información que nos están entregando, que no se atienden a los guerrilleros donde tienen que estar, en los problemas de salud, los campamentos no estuvieran listos, eso deteriora al proceso de paz, y entonces nos empiezan a decir, se fueron unos, se están yendo los otros, y puede ser que en el momento en que nosotros lleguemos, 7 de agosto del 2018, el deterioro haya sido tal que el problema que tenemos es de una naturaleza totalmente distinta. Hay que cuidarlo. Tenemos que ser capaces de explicarlo, tender puentes con las personas que se han opuesto a ese proceso, escucharlas, entenderlas para mostrarles que se puede transformar. Entonces el reto es muy grande, vuelvo y repito, el reto que nosotros tenemos en Colombia para lo que viene para nuestro país es gigantesco, y para eso estamos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, se nos quedó muchas cosas entre el tintero, sí, Sergio Fajardo. Pero volvemos otra vez, los vuelvo a invitar aquí a Semana en Vivo. Muchas gracias, pasé muy contento, María. Porque realmente fue un... solo en abrebocas, tocamos pocos temas, pero en profundidad yo creo que también eso lo agradece la audiencia. Fuimos tendencia nacional en Twitter. Eso me alegra. Eso fue hacerlo una hora, es siempre una gracia. Muchas gracias. Y termino con la frase que nosotros utilizamos en el contexto de nuestra campaña: se puede hacer una obra aquí, se puede transformar esta sociedad, se puede llegar al poder de una manera diferente, se puede gobernar diferente, y nosotros somos capaces de transformar a Colombia. Bueno,
Ya lo oyeron, Sergio Fajardo, candidato presidencial por el movimiento Compromiso Ciudadano. Eso. Volvemos mañana, no se vayan porque mañana, mentiras, nos volvemos a ver a la misma hora siempre aquí en Semana en Vivo.